además sectores que directamente están hasta analizando si tienen que renunciar porque el costo del colectivo, por ejemplo, que es uno de los aumentos más fuertes que se dio y de los cuales no se puede evitar porque vos no podés dejar de pagarte el colectivo para ir a trabajar. Bueno, hoy por hoy hay gente que está analizando si renuncia porque no se puede pagar el transporte. Vamos con el título de página 12 que ya tenemos una nota. Rami. Bueno, dice, se va a acabar esa costumbre de comprar. En menos de 3 meses de gestión, Milei produjo un desplome del consumo que dejó atónitos a los dueños de los supermercados. Cayó el 20% la venta de unidades por ticket y desapareció el efectivo a la hora de pagar. Los alimentos y productos de limpieza encabezan el derrumbe aún en bienes irreemplazables como los lácteos y todos los productos que se encarecen en dólares. Bien, 6:44, Manuel Zunino, sociólogo especialista en Estado, Gobierno y Democracia. Manuel, soy Adrián Salonia, buen día. Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atenderme. Manuel, ¿qué analizamos o qué analizaste del discurso de Javier Milei? A ver, creo que fue un discurso donde hubo un gran ausente, que es la empatía, sobre todo. Durante todo un discurso de más de una hora, solamente le dedicó 15 segundos exactamente, cronometrados, a hablarle al que estaba del otro lado, al que, como decían recién, sufre los aumentos constantes en los últimos meses en los servicios, en la nafta, en el transporte, en los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo único que les dijo fue, ténganme paciencia. No les contó cómo se sale de esta situación, cuánto tienen que esperar, qué herramientas les va a brindar el gobierno para sortear estos meses que supuestamente, y dicho por el propio presidente, van a ser muy duros. Así que creo que fue un discurso sin empatía y un discurso de la política hacia la política, y en ese sentido casi te diría de espalda a la gente. El pacto del 25 de mayo, como fue presentado Manuel, es una convocatoria tramposa, engañosa, sabiendo que es el presidente el que impone las condiciones. ¿Qué pensás? Es una convocatoria al estilo Milei. Creo que ahí quedó bien claro el tono, el modo, la forma en que Milei considera que existe la posibilidad de consenso, de diálogo, que es invitándolos a firmar algo que ya va a ser escrito por él. O sea, no hay nada de diálogo en ese sentido. Y me parece que lo que Milei vio es que algo que estaba muy disperso, por su accionar agresivo, él lo había logrado unir. Eran todos los gobernadores en su contra durante la última semana, y con esto está tratando de alguna manera de dividir eso que él había unido, poniéndolos de un lado del otro, a favor o en contra de la firma del pacto. Pero bueno, faltan muchos meses y no le va a ser tan fácil convencer a los gobernadores de que les firmen un cheque en blanco, que lo que termina pasando es que él lo sube a su ómnibus, a su combi, no sé cómo será, cómo llamaremos ese pacto, y si él la choca, todos van a quedar arriba y van a ser responsables de la situación de la Argentina de los próximos tiempos. Manuel, sabemos que en estos primeros 80 días de gobierno, Milei eligió varios adversarios. Quizás adversarios no es la palabra, eligió varios enemigos. ¿El principal enemigo de este gobierno o del presidente es la CGT, para vos? Es uno de los actores que plantea para contraponerse, pero creo que lo decías vos, la novedad de este momento es que Milei no definió un enemigo como suelen hacer los gobiernos para, de manera refleja o contrapuesta, definirse a sí mismo. Milei eligió un montón de enemigos y eso le empieza a pasar de alguna manera factura, porque además eligió enemigos que va a necesitar para gobernar. Creo que estaba encerrado en esa paradoja de necesitar de agredir al que necesita, por decirlo de alguna manera. Y estuvo tratando, me parece, en el discurso fue como una señal de dar cuenta de esa situación y tratar de salir de eso sin perder la esencia agresiva que tiene el gobierno y el presidente. Para aportar otra mirada en esta charla, cito a Jorge Alemán, un artículo que escribió en página 12, y él lo que señala de Javier Milei, cómo el viernes a la noche presentó a los políticos como una asociación criminal,
todo el desprecio a lo llamado nacional y popular, borrar las luchas populares, los acontecimientos históricos transformadores. El término decadencia, dice Jorge Alemán, ha sido utilizado por Javier Milei, pero siempre ha sido una pieza clave en la construcción del discurso fascista. ¿Qué mirada tenés sobre esto, Manuel? A ver, en parte coincido con Alemán. Me parece que es un gobierno por lo menos autoritario en su forma, y sobre todo tengo registro de la opinión pública y así lo ve la gente. En primer lugar autoritario y en segundo lugar con falta de sensibilidad. Yo te podría aportar eso. Si lo pensamos de la mirada social, hay ya una mayoría, más del 50%, que lo observa como un gobierno autoritario y con cierta insensibilidad. Pero bueno, creo que Milei sigue en modo campaña y utiliza los mismos recursos comunicacionales hace por lo menos un año. Sí. Marzo del año pasado, cuando arrancaba a ser el auge de la Libertad Avanza en las encuestas, arrancaba el periodo electoral, Milei decía lo mismo que dice ahora. El tema es que creo que no se puede usar el mismo discurso en distintos contextos, porque si no estás hablando solo de alguna manera, estás hablándote a vos mismo, y creo que ese es el riesgo en el que puede caer el gobierno en el próximo tiempo. Es que importante lo que decís. El plan económico sabemos que produce ya un enorme sufrimiento social. Me ha pasado a mí hace 10 días cuando cubrí una movilización de agrupaciones sociales reclamando por los medicamentos, o familias que se te acercan desesperadas diciéndote que el gobierno les ha cortado la medicación. Pero una pregunta que se hacen los analistas políticos, los periodistas, los empresarios: ¿cuánto ajuste tolera la sociedad, Manuel? Mira, es difícil saberlo, porque en general las crisis suelen estallar por cosas inesperadas, pero uno puede preguntar en una encuesta cuánto paciencia le tenés al gobierno, cuánto crees que podés aguantar. El 55% te dice menos de 3 meses. Después hay todavía una parte, un 45%, que te dice que puede llegar a aguantar 6 meses o un poco más, que tiene que ver no con que no esté sufriendo el ajuste, porque el 90% de los argentinos tuvieron que reducir sus gastos en mayor o menor medida en este último tiempo, sino porque todavía Milei tiene cierta base de apoyo cercana en torno entre el 40 y el 45%, y creo que hacia allá apunta hacia ahí apunta la estrategia de Javier Milei. Creo que tenemos que mirarlo con otro paradigma, el liderazgo de Milei al que estamos acostumbrados. No es un líder que busque generar mayorías, sino que trata de generar una minoría o perfilar una minoría de apoyo muy intenso hacia él, que lo banque, digamos, a muerte, y eso es lo que está tratando de construir, representar una minoría que le permita transitar tiempos muy difíciles con un apoyo muy intenso de su parte. Gracias, Manuel, por este contacto. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes, abrazo. Conversamos con Manuel Zunino, sociólogo. Rami, tenemos mensajes, ¿no? Tenemos mensajes que nos llegan al 11 38 20.